Bueno, esta noche tenemos un tema, bueno, por un lado, hace ya, qué sé yo, como 10 o 11 semanas, cuando iniciamos esta serie que se llama Respuesta a una pregunta honesta, empezábamos con un libro de John Stott, que se titulaba ¿A quién se lo confesamos? Tenía que ver con cuando yo peco, quién debe ser la persona que yo le confieso. Si usted no estuvo aquí, la quiere escuchar, la enseñanza está disponible en el YouTube de la iglesia. Y hoy justamente vamos a terminar nuestra serie, o por lo menos hacer una pausa por este momento, justamente con un libro de John Stott. No era algo planificado, pero que tiene que ver con la importancia de usar nuestra mente como cristianos. Yo recuerdo hace varios años atrás, en un momento cuando, y creo que hablamos algo de eso la semana pasada, yo estaba en una decisión de cambio de iglesia. Recuerdo que un hermano preocupado que me conocía y me quería mucho, estábamos en mi casa cenando, me decía: Pedro, estoy preocupado por ti. Porque esa iglesia donde tú piensas ir, esa línea de esa iglesia, tienden a ser muy estudiosos, muy leídos, pero tienden a ser muy duros. Es muy conocido, ¿verdad?, en el ámbito quizá evangélico, protestante, de que ciertamente los que son más leídos, no puedo generalizar, pero muchas veces son muy duros con lo que saben. Y él me decía preocupado: oye, me he conocido personas que han leído mucho, que saben mucho, y al momento aplastan a los demás y hieren a los demás. Él me lo dijo de manera preocupada y él sabía ya que yo estaba en ese proceso cambiando de iglesia. Y yo en ese momento no tenía una respuesta para él. Yo no sé si tú eres como yo, pero yo siempre lo he dicho, soy gasoil, yo soy lento. Y 2 semanas después digo, esto era yo que tenía que haberle dicho. Entonces recuerdo que pensando días después, dije, oye, es verdad, él tiene un punto. Yo mismo he conocido personas muy leídas, ¿verdad? A veces lamentablemente hablamos de la doctrina de la gracia, pero no tenemos tanta gracia cuando tenemos que aplicarla hacia los demás, que Dios trabaje con nosotros. Pero ciertamente he conocido personas, líneas que estudian mucho y profundizan mucho y son duros con los demás. Pero la respuesta para ese hermano no era admitirle eso, pero también decirle, pero, yo conozco hermanos. Yo, ¿verdad?, lo he visto con mis propios ojos, oído con mis propios. Y esos hermanos he conocido siendo líderes en iglesia que no han profundizado en la palabra de Dios y que hoy se encuentran lejos del Señor. ¿Por qué? Porque su relación con Dios estaba basada en experiencia, en emoción, y cuando llegó la prueba, se lo llevó. Y yo sé, la prueba también puede llevarse a aquellos que son muy estudiosos. Pero mientras más conocemos al Señor y más estudiamos del Señor, tenemos más base para nosotros contestarnos a nosotros mismos y poder enfrentar esas pruebas. Entonces, ciertamente, es verdad que a veces los más leídos pueden ir al orgullo y pueden aplastar a los otros, pero también los que no los que no leen tanto, estudian tanto y se basan más en experiencia, están en un cristianismo muy superficial que no los ayuda a hacer raíz. Entonces, ¿cuál es el mejor estado? Ninguno de los dos, ¿verdad? Es el balance por el cual debemos luchar, donde yo estudio, me preparo y también permito que las experiencias y las emociones sean parte de mi vida. Como decía alguien, las emociones son un maravilloso adorno en la fe cristiana, pero nunca pueden ser el fundamento de nuestra fe. Yo recuerdo también la semana pasada que un joven en el M aquí se me acercó y me dijo: oye, Pedro, pero ¿qué están haciendo las mujeres? Que uno la ve tan consagrada, como caminando más cerca con el Señor. Yo le decía, oye, la pregunta no sería qué están haciendo las mujeres, sino qué no estamos haciendo nosotros los hombres. Porque yo no creo que las mujeres están haciendo nada especial. Yo lo que creo que nosotros como hombres estamos descuidados en el uso de nuestra mente caminando con el Señor. De hecho, recuerdo que hace meses atrás una hermana se me acercó, piadosa, joven, estaba en el mundo universitario, creo, si no me equivoco, que iba a hacer su segunda maestría. Y me decía, oye, quiero hablar contigo. Vino un poquito nerviosa, había hablado con su mamá. Vine a hablar contigo, Pedro, ve que tú me aconsejas. Porque estoy estudiando, no sé si debo parar, porque se me acercó un joven de aquí, del grupo, que me decía que se sentía intimidado conmigo. Porque estoy estudiando y, oye, pues tú me intimidas. Y yo le decía, mi hermana, sigue estudiando. Al tipo que se ponga a estudiar. No que esté intimidado, que se faje. O sea, yo creo que el uso de la mente, me voy más lejos, hermano, no solamente, aunque el tema aquí es un tema, uso de la mente en el cristianismo, yo creo que ni siquiera en el mundo secular estamos usando la mente. Estamos apagando nuestra forma, o sea, nuestro pensar. Estamos dejando que nuestro entretenimiento y nuestras emociones dicten cómo yo debo actuar. Y de hecho, si tú te vas al mundo educativo, pareciera, no he hecho un estudio, que son más las mujeres que están estudiando que los hombres. Entonces hay algo que nos está faltando. Y yo pienso, así como podemos pensar que el diablo está buscando destruir la familia, también pudiéramos decir que el diablo está buscando destruir la masculinidad y destruir la feminidad y hacer todos esos mangú para que la gloria de Dios desaparezca de esta creación. Entonces, como hombres tenemos un llamado, y yo sé que es para todos nosotros la enseñanza, pero si usted siente que hay una muchacha que te está intimidando, mi amigo, chequéate.
porque hay que trabajar y hay que estudiar. Yo quiero que mis hijas se fajen y estudien y lleguen lo más lejos que puedan y que el Señor guíe sus vidas. Pero debemos usar nuestra mente y es una forma también de glorificar al Señor. Y por último, recuerdo también una chica hace varios años atrás, creo que compartí el testimonio aquí, que estábamos conversando un día y le pregunto, oye, ¿cómo tú eres cristiana? ¿Por qué tú eres cristiana? Y ella me decía, bueno, yo estaba en una iglesia un día, el pastor predicó, cantaron una canción y yo comencé a llorar y soy cristiana. Ciertamente esto sonará algo jocoso, pero muchas personas han venido al cristianismo o creen que han venido al cristianismo por algo unas emociones que sintieron, algo que experimentaron, pero no razonaron de qué es lo que significa el mensaje del cristianismo. Entonces, por eso quisiéramos en esta noche terminar nuestra serie de respuesta a una pregunta honesta de por qué es importante usar la mente en la vida cristiana. El libro que vamos a estar usando en esta enseñanza, como le mencioné, viene de John Stott. John Stott ya falleció, un teólogo muy conocido. Se considera una de las personas más influyentes en el siglo XX y XXI. De hecho, la revista Times en el año 2005 lo incluyó entre los 100 hombres más influyentes del mundo. O sea, era un hombre con una mente, mucho bueno material de él. Era un líder en la iglesia anglicana. El libro que vamos a estar revisando esta noche se llama se llama Creer es también pensar. En inglés se llama Tu mente importa. Pongo los títulos por si usted quiere conseguirlo, bueno, en inglés o español ahí están disponibles. En la introducción del libro, John Stott menciona una cita de John Mackay que dice, el compromiso sin reflexión es fanatismo en acción, pero la reflexión sin compromiso es la parálisis de toda acción. Uno puede, si yo decido ser parte o apoyar una causa. De hecho, hoy en día tuve gente diciendo, ven acá, pero ¿por qué tú estás apoyando esa causa? No, yo no sé, porque eso funciona. Es porque estamos en esto. Y a veces eso es lo que llama el fanatismo, porque tú estás haciendo algo sin reflexionar de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Pero entonces, si tú eres alguien que te gusta reflexionar y piensas, pero no haces nada, entonces estamos también en una situación. Y por eso la cita. Entonces, John Stott empieza en su libro diciendo, no estoy abogando por un cristianismo seco, sin humor y académico, sino por una devoción cálida, encendida por la verdad. Anhelo este equilibrio bíblico y así evitar los extremos del fanatismo. Insistiré en que el remedio para una visión exagerada del intelecto no es menospreciarlo ni descuidarlo, sino mantenerlo en el lugar que Dios le ha designado, cumpliendo el papel que le corresponde. Yo recuerdo bien temprano en mi caminar con el Señor, estar con jóvenes cristianos y ver cómo una denominación menosprecia o ataca a la otra por el tema del intelecto. No voy a mencionar nombre de denominación. Pero uno decía, oye, ve que esos son estudiosos son fríos, la ley es muerta, la ley sin el espíritu es muerta, criticando al que estudia mucho. Y ciertamente, el estudiar mucho puede llevarte orgullo, puede llevarte un legalismo, estoy de acuerdo. Pero eso no es una excusa para yo no estudiar. Porque entonces ese grupo que estudia mucho critica a los otros, mira esto, que no estudian, que nada más son emociones y las experiencias. Pero si usted pone a ver, el Señor está en ambos lados. Porque así como hemos visto al Señor en un grupo, lo vemos en el otro. El tema es que me atrevo a decir que ambos grupos se pierden de algo cuando solamente valoran su relación en base a su intelecto. Aquel que piensa que la experiencia es lo que importa, yo sentir a Dios y que yo lo siento, más que estudiar, está desperdiciando la mente que Dios le dio y no está creciendo en su caminar con el Señor, porque su crecimiento se va a quedar estancado. Y aquel que basa su cristianismo en mucho intelecto y no hay emoción y no hay experiencia, se está perdiendo algo también porque Dios nos hizo con cuerpo, alma y mente. O sea, las emociones que yo siento son parte de lo que yo soy. Entonces nosotros no podemos menospreciar a un grupo y lo otro. De hecho, debemos orar por nuestros hermanos que piensan diferente y que Dios nos lleve a todos a hacer a la imagen de Cristo, que al final es la meta de todo lo que estamos aquí. Yo creo que hablábamos la semana pasada de que obviamente las denominaciones existen por diferencias que han habido entre personas a través de los años, pero ciertamente Dios se glorifica si son denominaciones realmente cristianas. Y pareciera como que Dios usa distintas denominaciones para llegar a diferentes tipos de personas. No hay una denominación que Dios va a salvar. Dios va a salvar a aquellos que han creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ahora, ¿por qué los cristianos necesitan usar su mente? Dos respuestas o dos razones dar John Stott a esa pregunta. La primera es que ciertamente, y esta cita la habíamos puesto anteriormente, las batallas de nuestra época no son primordialmente batallas militares, sino batallas de ideas.
Tú y yo, y como hablábamos de la definición de cosmovisión, todos los que estamos aquí tenemos una forma de ver la vida, una cosmovisión. Podemos ser cristianos todos los que estamos aquí, pero tenemos crianza diferente, fuimos educados de manera diferente, tenemos experiencia diferente, y eso nos da a nosotros una cosmovisión particular a cada uno de los que estamos aquí. Entonces, como tú y yo pensamos y lo que tú y yo pensemos, al final se traduce en acción. Y por eso es importante ver lo que hay en nuestra mente y qué debemos hacer para actuar de una manera que el Señor le agrade. 2 Corintios 10, del 4 al 5 dice, las armas de nuestra contienda, dice Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Aquí no estamos hablando de atar demonios y yo callar a los demonios y hundirlo. Aquí estamos hablando de yo venir con argumentos de la palabra de Dios y yo poder callar cualquier argumento que sea contrario a Dios, que venga y se levante en contra de Dios y de su existencia. Y hacerlo obviamente en amor, como hemos hablado, pero nosotros, nuestra batalla no es carnal, es espiritual. El Espíritu Santo nos ayuda, nos recuerda lo que hemos visto en la palabra de Dios, pero es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos llevar la verdad a un mundo lleno de mentiras. Señores, vivimos en una sociedad llena de mentiras. Todo, bueno, quizá no todo, pero generalmente lo que escuchamos, lo que vemos, hay mentiras detrás. Desde que nos levantamos, desde que tú prendes las redes sociales, o prendes el celular, o prendes la televisión, ya hay mensajes, publicidad, lo que tú necesitas de carro, tú necesitas lo otro. Este es el matrimonio, como debe funcionar, como a mí me gusta. Esto es lo que es el amor, esto es lo que importa. Estamos en una batalla de ideas. Y la gente no se da cuenta, a los que están en el mundo de los negocios, a veces pensamos en hacer mercadeo para aumentar la venta de un producto X o un partido político X, pero no nos damos cuenta que lo que nosotros apoyemos ahora tendrá consecuencias. Quizás ni siquiera lo veamos en esta generación, pero lo vamos a ver hacia adelante porque nuestras ideas, como yo piense, así voy a hacer. Por eso que este señor, Lord Palmerston, en una declaración hecha en la Cámara de Comunes en Londres, 21 de julio de 1849, decía, las opiniones son más fuertes que los ejércitos. Las opiniones, si están fundamentadas en la verdad y la justicia, terminarán por imponerse ante las bayonetas de la infantería, el fuego de la artillería y los ataques de la caballería. Ciertamente tú puedes lograr cambiar el rumbo de una nación en base a opiniones, en base a las opiniones que más suenen, en la que decidan los gobernantes tomar. Lo que tú pienses, lo que tú apoyes, esas opiniones que tú tengas, tienen un impacto más allá a veces de lo que nosotros pensamos que puede tener. Ahora, la primera razón por la que es importante que usemos nuestra mente es porque estamos en una batalla de ideas. Y tenemos que alimentar nuestra mente para poder batallar con aquellas ideas contrarias a Dios que vienen constantemente hacia nosotros. Pero la segunda razón que menciona Stott es que el cristianismo es una religión revelada. Mira lo que él dice. Si hay una religión en el mundo que exalta el oficio de la enseñanza, se puede afirmar con seguridad que es la religión de Jesucristo. Se ha observado con frecuencia que en las religiones paganas el elemento doctrinal es mínimo. Allí lo principal es la celebración de un ritual. Pero es precisamente en esto donde el cristianismo se distingue de otras religiones, en que contiene doctrina. Llega a los seres humanos con una enseñanza definida y directa. Afirma ser la verdad y basa su religión en el conocimiento, aunque un conocimiento que solo se puede alcanzar bajo condiciones morales. Una religión divorciada del pensamiento serio y elevado ha tendido siempre, a lo largo de toda la historia de la iglesia, a convertirse en una religión débil, insípida y malsana. Mientras que el intelecto, privado de sus derechos dentro de la religión, ha buscado su satisfacción afuera y se ha desarrollado en un racionalismo sin Dios. El cristianismo es una religión revelada. Dios se nos ha revelado a través de la Biblia. Si tú y yo no conocemos a Dios, es porque tú y yo no estamos estudiando la Biblia. Cuando alguien me dice, no, es que mira, mi Dios, no me hable de mi Dios. Dime el Dios que está en la Escritura, el que se ha revelado. No es que yo pienso que Dios es amor, sí, Dios es amor, pero vamos a la Biblia a ver a qué se refiere con que Dios es amor. O sea, hoy en día tenemos muchas opiniones, y mucha gente tiene opiniones en la calle. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Pero Dios se ha revelado a nosotros a través de la Escritura. Entonces nosotros debemos hacer un esfuerzo por conocerle. Y ciertamente, en ciertos círculos cristianos, por no darle esa oportunidad a que el desarrollo de la mente se dé, personas han salido afuera entonces.
a tratar de satisfacer su mente, su forma de pensar fuera de Dios, porque en la iglesia no le dan el espacio. Cuando me refiero a que no le dan el espacio, que a veces hay preguntas que líderes en una iglesia no quieren contestar o no se atreven a recibir, cuando debemos estar abiertos a que vengan las preguntas. Porque si el cristianismo es verdad, tiene respuesta. No importa la pregunta que venga. Y si no la sabemos, la respuesta es simplemente decir, yo no sé, déjame buscarla, pero hay respuesta. Entonces quisiéramos hablar de 6 esferas de la vida cristiana que no podrían existir sin el uso adecuado de la mente. La primera, el culto cristiano. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Lo primero que podemos ver ahí es que Dios es espíritu, o sea, Dios no tiene un cuerpo físico, no tiene un cuerpo que lo limita a estar en todas partes como Él está. Dios sostiene toda la creación. De hecho, parte de la razón por la que Dios le exigía al pueblo de Israel que no crearan imágenes ni ídolos de forma humana, porque que no hay forma de tú decir cuál es la forma de Dios. Dios es espíritu. Pero fíjate que dice, y los que adoran, le adoran en espíritu y en verdad. Yo le adoro porque sé quién es Él. Yo le adoro porque es el Dios que está revelado en la Biblia. Por eso es que es imposible reunirse con varias religiones que tienen diferentes percepciones de quién es Jesucristo. Y todito decir que estamos adorando a Dios. Porque quizás me reúno, tú dirás, bueno, que estamos en el sentido de la paz, vamos a reunirnos con un budista, vamos a reunirnos con un hinduismo, con otra religión, vamos todos a hacer una oración por la paz, por la pandemia. Eso no funciona así. Pues cada quien, cuando vamos a orarlo a Dios, cada quien va a pensar en un Dios distinto. Yo recuerdo, yo tengo una hermana de padre budista y recuerdo en un momento estábamos hablando de Dios y ella me decía, sí, porque Dios. Pero el Dios que ella tenía en la mente era el Dios diferente al que yo tenía en la mente. Porque ella pensaba, ¿verdad?, en esa fuerza, en ese ser, que somos uno con toda la naturaleza. Y yo estoy pensando en el Dios de la Biblia. Quizás es algo para recordar de que cuando estamos predicando el Evangelio, debemos tratar de saber cuál es el Dios que está en la mente de la persona con quien hablamos. Pero yo solamente puedo adorar a Dios en verdad, hermanos. No es el Dios, ¿verdad? Y vivimos en un país católico, donde todo el mundo entiende que es cristiano, y donde no leemos la Biblia, pero tú sabes que el Dios es amor, es el Dios que yo le creo, yo sé que me va a sacar de esto. No, yo tengo que conocer al Dios que está en la Escritura para poder adorarle en verdad. Lucas 10:27 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y yo creo que podemos identificarnos rápido con eso, ¿verdad? Sabemos lo que es amar algo con todo nuestro corazón. Cuánto deseamos algo, cuánto valoramos algo en nuestra vida. Yo creo que eso no sale de una duda de qué significa eso. Pero sigue diciendo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y yo creo que esa es una parte que nosotros muchas veces ignoramos. Nuevamente, pensamos que amar a Dios con todo mi corazón y como yo lo siento es suficiente. No, Él me pide que le ame con toda mi mente. Eso conlleva que si Él me dio una mente, yo tengo que usarla para conocerle, para entenderlo, para poder razonar y poder ayudar a otros a conocerle más. Hermano, si tú eres cristiano y tú dices, bueno, mira, tú sabes, el Señor me salvó, me liberó, yo estoy agradecido por eso, tú sabes, yo ando mi vida caminando tranquilo, no tengo mucho tiempo para estudiar. Dios está contigo, pero tú no vas a crecer mucho, ni vas a caminar mucho en el Señor. Y yo pienso, hermanos, que yo no sé por qué muchos de nosotros pensamos que es trabajo de los líderes, los pastores estudiar. No. O sea, todos tenemos esa responsabilidad de conocer a nuestro Señor. Hace unas semanas atrás hablaba con un joven que me decía, mira, sí, yo estoy pensando hacer el instituto que tenemos aquí en la iglesia, pero es que yo no tengo tiempo. Y hablando, había ciertas otras motivaciones. Me dijo hace días atrás, mira, me inscribí. Estoy en el instituto. Yo le dije, como sabía que él no tenía tiempo, le dije, oye, no cojas 2 materias porque es algo intenso, coge una sola a la vez. No, yo puedo coger 2 porque yo tengo tiempo. Entonces, ¿cuál es la contradicción? No, yo me identifico con él porque yo sé lo que decir, yo no tengo tiempo. Pero todos tenemos 24 horas. El tema no es que no tenemos tiempo, es que no lo administramos bien y yo me incluyo en el grupo. Porque si tú y yo nos sentamos y vemos en cuántas horas perdemos o minutos en cosas que se quedan aquí, no sirven para nada, podemos sacar tiempo para alimentar nuestra mente. Entonces, yo no le acepto a nadie la excusa aquí que no tiene tiempo, porque yo lo usé mucho tiempo, muchas veces, y me di cuenta que yo sí tenía tiempo. Es un tema de administrarnos. Entonces, nuevamente, el Señor nos llama a amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Si tú y yo descuidamos nuestra mente, no estamos amando al Señor como es. Estamos diciendo que Él no es tan importante para nosotros. Que más importantes son mis planes, que más importante es esa compañera, que más importante es que me caso, que tú sabes, que Dios sabe. Si yo no estoy involucrando mi mente, invirtiendo en mi mente, estoy amando a Dios poco.
John Stott dice entonces en su libro, la única adoración aceptable para Dios es la adoración inteligente, la adoración en verdad, la adoración ofrecida por aquellos que saben a quién están adorando y que lo aman con toda su mente. Nuevamente, ¿tú quieres conocer a Dios? Ve a la Biblia, estúdialo, léelo. Alguien, semanas atrás, creo que había un sermón un domingo, que la frase y se salió mucho en Twitter, que decía como, Dios no es un Dios para ser estudiado, sino un Dios para ser conocido. Y yo estoy de acuerdo con la cita que usó Luis en ese domingo. No sé quién la recuerda. Dios no es un Dios para ser estudiado, sino un Dios para ser conocido. Pero esa cita, fuera de contexto, tiene problema. Porque Dios es un Dios para ser estudiado y para ser conocido. Yo estoy de acuerdo con la cita que usó en ese momento por el contexto que lo está usando. Pero no me vengan con esa teoría de que no, es que Dios no tengo que estudiarlo porque yo lo conozco, Él me salvó, mira, yo lo siento. Yo estaba hablando esta mañana y yo lo sentía ahí conmigo. O como gente dice, no, yo sentí que me abrazaba esta mañana. Y yo no digo que eso, tú no puedas sentir eso. Pero a Dios hay que conocerlo y hay que estudiarlo. Porque esa es la única manera que yo voy a poder saber cómo es Él. O sea, nuevamente, yo duré un tiempo enamorando aquí en mi esposa para conocerla. Yo me acerqué para conocerla, saqué tiempo. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué quiere comer? Entonces, eso lo hacemos con una persona física al lado de nosotros, que es más de nuestro Dios. ¿Qué Él espera de mí? ¿Qué Él quiere de mí? ¿Cómo yo sé qué es lo que, a dónde quiere que yo llegue si yo no lo estudio y lo conozco? John Stott sigue diciendo, todo culto cristiano, adoración cristiana, público y privado, debe ser una respuesta inteligente a la autorrevelación de Dios en sus palabras y obras registradas en las Escrituras. Entonces, la primera esfera que no puede existir sin el uso de la mente es esa, la del culto cristiano, la adoración a Dios. La segunda esfera de la vida cristiana que no puede existir sin el uso de nuestra mente es la fe cristiana. La fe y la vista se oponen en las Escrituras, pero nunca se oponen la fe y la razón. ¿Tú lo has pensado eso? Es verdad que Dios nos manda a andar no por vista, sino por fe. Pero no nos manda a apagar el cerebro. Por el contrario, la verdadera fe es esencialmente razonable porque confía en el carácter y las promesas de Dios. Cuando yo estoy en peligro, tengo un problema, mi fe no está en que, óyeme, que todo va a salir bien. No, es que algo bueno tiene que salir de esto. No, yo vengo a Dios y le clamo por más difícil que esté la situación. Y yo confío que Él, por su carácter, por su fidelidad, por quién es Él, no por quién soy yo, Él me va a salvar de la situación. Y si aún no me salvase, yo sé que Él, por quien Él es, por su carácter y su fidelidad, algo está trabajando en mí. Pero yo tengo que confiar en Él. De hecho, semanas atrás hablábamos de qué significa la fe. La fe no es apagarme y creer por creer. La fe, el significado en su original, tiene que ver con confianza. Un ejemplo sencillo que usábamos semanas atrás. Yo me monto en un avión, voy aquí al país que tú quieras, y yo tengo fe de que ese avión no se va a caer porque la compañía que lo hizo, lo evaluó y tiene miles de vuelos, porque los pilotos tienen buena intención, porque la aerolínea es reconocida. Yo estoy poniendo mi confianza en esas cosas. Estoy poniendo mi fe. Yo prendo mi carro en la mañana con la fe de que no me va a dar problema, de que la marca es supuestamente buena, que no se me va a pichar una goma, todos aplicamos la fe diariamente. Ahora, yo pongo mi fe en Dios porque ese Dios que se revela en la Escritura nuevamente, dice quién es Él y que Él no es un Dios que falla. De hecho, ni siquiera me responde a mí por cómo yo me porto, ni cómo yo soy. Eso es lo grande, hermano. O sea, yo fui hijo y soy padre. O sea, y uno trata de premiar y tratar a sus hijos cómo se portaron. Lamentablemente no sale eso. Dios no es así. Dios hizo un pacto con nosotros, donde Él prometió cumplir las dos partes, porque solo no podemos nosotros llegar a la salvación. Y Él envió a su Hijo. Entonces Él nos salvó. No estoy hablando con esto de que vivamos de manera desobediente, que no importa, no es eso que estoy diciendo. Porque si tú y yo somos hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar para llevarnos la imagen de su Hijo y nos va a doler. Pero Dios es fiel por quien es Él. ¿Y cómo tú lo sabes, Pedro? Porque eso lo dicen las Escrituras. Mírate esta historia de David en 1 Samuel 30. Esto es antes de que los filisteos hubiesen matado a Saúl en batalla. 1 Samuel 31 dice, al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siclac, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclac, y habían asolado a Siclac y la habían incendiado. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella.
grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no le quedaron fuerza para llorar. Ponte la situación. No fue que él se enteró que perdió el trabajo, ni que salió a la calle y le chocaron el carro. Esta gente llegaron a su pueblo y encontraron que las mujeres no estaban ni los niños. Y que su pueblo estaba quemado. Esto no es un tema de que el seguro me va a cubrir o no me va a cubrir. Oye, se les fue lo que ellos amaban. Y mira cómo sigue diciendo el texto. Las dos mujeres de David, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Y mira cómo termina ese texto. Pero David se fortaleció en el Señor. O sea, esa situación tan crítica, tan difícil, se fueron las mujeres, no que se fueron, se la llevaron, se llevaron los hijos, para cómo me quieren apedrear. Y dice que él se fortaleció en el Señor. ¿Cómo David se pudo haber fortalecido en el Señor? ¿Cómo David se pudo haber fortalecido en el Señor? A ver, alguien que me diga, alguien que se anime. ¿Cómo? Recordando no solo promesas anteriores, sino la fidelidad de Dios. ¿Alguien? Conociéndolo. ¿Alguien más? Orando. O sea, David pudo fortalecerse en el Señor, por como decía el hermano aquí, él conocía a su Dios. Ya él sabía de lo que lo había liberado en el pasado. Una de las maneras que Dios tenemos que conocer a Dios es cuando estamos creyendo su palabra, estamos orando con Él, como decía el hermano, caminando con Él. Vemos que Él contesta, que nos acompaña. Ya estamos en el futuro y cuando viene la tentación, el momento difícil, otra vez de dudar, yo puedo mirar para atrás y decir, oye, pero Él fue fiel ahí. Por eso que David dice en un momento, he envejecido y yo no he visto un justo desamparado. No son palabras poéticas bonitas para ponerlo en la Biblia. Es que de verdad Él envejeció y no había visto justo desamparado. Entonces, una de las maneras que tenemos que conocer a Dios es viéndolo en nuestra vida, interactuando con nosotros, poniendo nuestra fe en Él y esperando ver qué va a suceder con el tiempo. David se pudo fortalecer en el Señor porque su mente, él pudo pensar, él pudo razonar en ese Dios que él ya había conocido. La fe es una confianza razonada, una confianza que se basa en la confiabilidad de Dios de manera reflexiva y segura. Hermano, nuestra fe es segura por quien la responde, no por mi propia fe. O sea, si depende de nuestra fe es frágil. Yo no sé si te ha pasado, pero hay días que nuestra fe no se siente tan fuerte. Hay días que sentimos como que la fe se nos fue. ¿Y dónde está? No, nuestra esperanza está en nuestro Dios que va a ser fiel. De hecho, piensa por un momento cuando Jesús muere y lo entierran en la tumba. ¿Qué pasó con esos discípulos cercanos a Jesús? ¿Ustedes recuerdan? Ellos no estaban esperando ahí. El Señor va a resucitar. Él lo prometió. Él se va a levantar. Ellos estaban asustados toditos. Dudando, nerviosos. ¿Qué va a pasar con ellos? Si hubiera dependido de la fe de ellos para que Jesús resucitara, no hubiera resucitado. Jesús resucitó porque Él es Dios. Él prometió lo que va a hacer y Él lo va a hacer a pesar de nosotros. Entonces nuestra fe no depende de que yo pienso positivo. Que yo tengo fe en la fe. No. Yo tengo fe en quién va a contestar eso. Que es mi Señor que sigue siendo fiel a pesar de mí. Entonces dos esferas que no pueden funcionar, no pueden existir sin la luz solamente. El culto cristiano, la fe cristiana. La tercera es la santidad cristiana. Romanos 12:2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tú y yo continuamente estamos en un negocio con el mundo de entrar y salir, entrar y salir. Piénsalo un momentico, o sea, tú estás constantemente y yo también recibiendo información del mundo y yo también estoy mandando información hacia afuera, ya sea para yo resistir o para yo contradecir lo que está pasando. Entonces, la manera en que yo tengo de resistir es renovar mi mente, ir a la palabra de Dios y ver lo que Dios espera de mí, creer lo que Él dice, que yo soy lo que Él dice que yo soy, no porque el mundo dice que yo no valgo, porque no tengo el título, porque no tengo el carro, porque no uso esa marca de ropa, no. Yo soy lo que soy porque Dios me ama, me hizo semejante a Él y yo soy su hijo y soy uno con Cristo. Entonces yo tengo que renovar mi mente constantemente con la palabra de Dios. Si tú y yo nos pasamos los 7 días recibiendo lo que el mundo da,
y no estamos renovando y sacando para afuera, el mundo nos va a llevar, vamos a andar igual que el mundo. Entonces tú vas a decir después, oye, ¿por qué yo pienso igual que el mundo? Bueno, porque tú y yo estamos solamente recibiendo información en nuestra mente de lo que el mundo valora y no estamos renovando nuestra mente. Fíjate que el texto también dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Cómo yo puedo verificar la voluntad de Dios? El mismo texto lo dice, mediante la renovación de mi mente. Yo solamente puedo conocer la voluntad de Dios cuando yo me sumerjo en la palabra de Dios y puedo renovar mi forma de pensar en base a lo que la Escritura enseña. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Fíjense la importancia de la mente nuevamente. Yo tengo que meditar en las cosas del Señor. Yo tengo que sacar tiempo diariamente para yo meditar en su palabra, leer un material que me ayude a pensar en Dios y reflexionar en quién es Él. Y Colosenses 3, del 1 al 2 dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuevamente aquí está mi mente. Como cuáles son los planes, la meta que yo tengo, mi objetivo en la vida. Si yo lo que estoy pensando constantemente no es profesión, subir, ganar, tener, yo estoy poniendo mi mente aquí. Entonces soy yo, cuando el texto me dice, pon la mirada en la cosa de arriba. Pero no es que yo voy a andar con los ojos así todo el día por la calle. No, es que mi mente, yo tengo que recalibrarla para que mire y desee la cosa del Señor. Hermano, yo no estoy diciendo aquí que vamos a orar una vida tipo monje en un monasterio. Que a Dios no le importa mi profesión, ni le importa mi futuro familiar. No, no es eso, porque a Dios le importa todo eso. La Biblia dice que aún nuestro cabello está contado por Él. El tema es qué es lo primordial en mi vida. ¿Dónde es que está mi corazón? ¿Qué es lo que me empuja a levantarme cada mañana? ¿Qué es lo último que yo pienso cuando me acuesto de noche? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Son las cosas de arriba del Señor o las cosas de esta tierra? Romanos 8 dice, del 5 al 6, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Nuevamente tú y yo estamos, piensa de esa manera en la imagen, yo estoy recibiendo información y mandando hacia afuera, recibiendo información y mandando hacia afuera. Si yo no estoy alimentando, poniendo mi mente en las cosas del Espíritu, la carne me va a llevar. O sea, tenemos tres enemigos, yo sé que ustedes lo saben, todo el mundo lo sabe aquí. Tres enemigos, el diablo, la carne y el mundo. El diablo, sabemos, desde un principio ha querido destruir la creación de Dios. Tenemos, ¿verdad?, el mundo, que es esa forma de ver la vida contraria a Dios. ¿Casarse malo? No, fue que de hecho Dios creó el matrimonio. Pero el mundo lo que te vende no es que eso es todo lo que tú necesitas, esa compañera o ese compañero, ahí que tú vas a ser feliz. El mundo le da un desbalanceo a la cosa de Dios, a un nivel que la lleva a pecar. Y tenemos la carne, ¿verdad? Esa naturaleza o ese pecado remanente en nosotros, que aún siendo cristiano nacido nuevo, todavía nos llama y nos atraen cosas que a Dios no le agrada. O sea, no sé si tú lo pensabas, pero no solo nos duele pecar, nos duele que nos atraiga ese pecado. No solo nos duele el pecado cuando lo cometemos, nos duele que amamos el pecado. Es ese amor que hay, esa naturaleza, que es la que tenemos que estar alimentando el espíritu para que la carne no me domine y me lleve de una. Y por eso debemos luchar constantemente. John Stott dice, el dominio propio es ante todo dominio de la mente. Lo que sembramos en nuestra mente, lo cosechamos en nuestras acciones. Si tú y yo no estamos progresando en nuestra santidad, es que tú y yo no estamos alimentando nuestra mente con la cosa de Dios. Estamos alimentándonos con la cosa de la carne. Una cuarta esfera que no puede existir sin el uso adecuado de Dios, de la mente, es la dirección de Dios. Efesios 5, 17 dice, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo yo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo yo la conozco? A ver, alguien. Estudiando la Biblia. Ahora, vamos a hacer una aclaración. Está la voluntad general de Dios y está la voluntad particular de Dios. Me explico. Hay una voluntad que es de Dios para todos nosotros, que es que seamos a la imagen de Jesucristo. Eso es general. Pero hay una voluntad particular que con quién me voy a casar, qué carrera voy a tomar, cojo este trabajo o no cojo este trabajo. O sea, la Biblia no te da esos detalles.
tú en tu vida de oración con el Señor, buscando consejos con hermanos maduros, tú tomas una decisión, tú usas el sentido común. Pero eso como el tema del matrimonio. Sabemos que el matrimonio es la voluntad del Señor para la mayoría de las personas. O sea, de hecho, pensamos en el matrimonio no como... Pensamos que la vida es soltería, y sé que algunos se me van a ofender, ahorita me van a agarrar. No le den el micrófono a Eduardo, por favor. Relajando, Eduardo. O sea, la Biblia muestra que el matrimonio es la voluntad de Dios. Eduardo, cariño, hermano. La Biblia muestra que el matrimonio es voluntad de Dios y que la soltería debería ser una excepción. Desde el principio de Génesis tú lo ves. Ahora, y te dice que debe ser entre un hombre y una mujer y para toda la vida. Ahora, la Biblia no me dice que si me voy a casar con Juana, Luisa o Ramona. Ya eso es una decisión que tú tienes que tomar en oración. La Biblia te dice que debe ser una mujer cristiana para los hombres y un hombre cristiano para las mujeres. Eso es que bueno que él se va a convertir. No te lleve de eso. Pregúntale a mi esposa que está casada con un hombre cristiano. No es fácil. Aún con un cristiano no es fácil. Yo no quiero pensar estar casado con una mujer inconversa. Debe ser imposible. Por más buena y bondadosa, ay, qué linda, mira que tú, ella es un ángel. Llévate. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia es clara. El que no ha nacido de nuevo es hijo del diablo. Suena feo y suena duro. Eso lo dice la Biblia, no me ataque a mí. El cristiano es alguien que ha nacido de nuevo. Sigue siendo un pecador, pero su deseo y su intención y el fuego por dentro es agradar a su Señor. Entonces, por más pecadores que seamos, por más que fracasemos fallando, queremos agradar a nuestro Señor. Entonces, tú tienes en el matrimonio cristiano 2 pecadores que dijeron que sí, se aceptaron. Yo no quiero pensar en la posibilidad de una persona inconversa. No es lo mismo. Entonces, yo recuerdo un joven se me acercó unos días atrás. Tú sabes que tenemos el Conociendo Vaca hace varias semanas que no lo hacemos. Y hubo una chica, no recuerdo quién fue, que dijo lo que esperaba de un compañero. Y el hermano se me acercó después, mira, óyeme, yo vi lo que ella decía y ese soy yo. Todo lo que ella dijo, y óyeme, yo no digo que no lo sea. No. Ey, no lo digo en son de chiste porque al final yo lo entiendo. Pero entonces yo le decía a él, oye lo que te voy a decir. Tienes que orar por lo siguiente. Yo recuerdo mi caso cuando me enamoré de Inés. Habían otras chicas piadosas, bonitas, consagradas al Señor en el grupo de jóvenes. Pero en mi sentido común, la que más, iba con lo que yo esperaba, era Inés. Entonces tú podrás tener todo lo que tú dijiste que ella, todo lo que ella dijo que quería, pero hay que ver si tú le gusta. Perdóname que suena tan así, pero esa es la realidad. No estoy hablando necesariamente de lo físico, lo físico es parte, pero tu forma de caminar, tu forma de hablar, tu forma de hacer chistes, tu forma de reírte, tu forma de comer, todos esos son detallitos, hermano, que suenan como impíos y carnales, pero es una realidad. Cómo tú me hablas. Entonces, fíjense cómo el Señor claramente dice que el matrimonio es el plan de Él, pero al final tú decides con quién te casas. Y si alguien me quiere cuestionar, ¿pero por qué tú dices que el matrimonio es el plan de Él? Bien sencillo. Dios vio a Adán y dijo que lo vio solo. Y no le creó un grupo de amigos. ¿Verdad que no? Ok, estamos claros. Le creó una mujer. Y yo no estoy diciendo nuevamente que esto es 100% para todos los hombres, porque Dios tiene un plan. Oye, estamos aquí con un propósito del Señor. Pero como decía alguien, el matrimonio es la forma de cambiar el mundo que más subestimamos. ¿Tú quieres cambiar el mundo? Cásate. Cásate. Y sea un matrimonio ejemplar. ¿Es cristiana la chica? ¿Se gustan los dos? ¿Son de proceso del Señor? Cásate. Y cambia el mundo. Hay un libro de Andy Crouch que se llama, no sé si se llama en español, Haciendo Cultura, Culture Making, que le habla cómo cambiar la cultura. La cultura se cambia viviendo en la cultura, hermanos. Yo oro al Señor que haga un milagro, yo oro al Señor por un avivamiento, pero mientras tanto yo vivo la vida que pueda vivir, que refleja a Cristo. No estoy poniéndole a ustedes para que no me malinterpreten, que ustedes tienen que casarse y poniéndose. No, Dios que le guíe. Pero ciertamente hay algo que el matrimonio da, que no lo dan los amigos. Hay algo que mi esposa me da, que no me lo dan los pastores de esta iglesia. Ni mi mejor amigo, me lo da a ella y yo a ella. De hecho, el matrimonio, como lo hablábamos días atrás, es el reflejo de Cristo con su iglesia. De hecho, la vida sexual, la sexualidad es un regalo del Señor que refleja nuevamente la unidad de Cristo con la iglesia. Entonces, hermano, no menospreciemos el matrimonio. De verdad, no sé qué libro fue que leí en estos días, no sé si era el de Rey Orlon, que él decía, oye, cásate. Si tú no estás seguro que tú estás llamado a ser soltero, cásate. Y refleja al Señor. Que el mundo conozca al Señor a través de tu matrimonio. Entonces, nuevamente hay una voluntad general que podemos ver en la Escritura de Dios para nosotros, pero hay cosas particulares que yo debo conocer en el Señor. Yo recuerdo cuando, yo sé que aquí todos
en la universidad o la terminaron ya, cuando yo elegí mi carrera universitaria. Oye, yo tenía un año convertido y oraba al Señor, mira, de rodillas, Señor, muéstrame qué estudio, te quiero honrar, quiero agradarte con mi vida, qué estudio. Y oré. Y el Señor nunca me dijo. Así que yo hice mi sentido común, vi los talentos que tengo, hice mi prueba, ¿verdad? La prueba esa que te hacen, y me fui con lo que más me gusta. Y 20 años después me he dado cuenta que era el plan de Dios. Entonces, el sentido común, Dios nos lo dio, no para que lo guardemos en el bolsillo, hermano. No es que yo tengo que sentir, como la chica que yo conocí, que salimos de un examen de aquí, Integridad y Sabiduría. Digo, ¿cómo te fue en el examen? Óyeme, yo sentí el Espíritu Santo guiándome en cada pregunta. Mira, yo lo sentía, él me movía la mano así. Y al final le digo, después dime, ¿cuánto sacaste? 70. Entonces el Espíritu Santo se quemó. O sea, en un examen de teología. Hermanos, no, a veces queremos sobre espiritualizar la cosa. Es que hasta que Dios no me diga el nombre de esa tipa y me salga así inscrito en una nube. No. Y yo sé que nuestro Dios es milagroso y puede hacer cosas sorprendentes. Pero Dios te dio una mente y me la dio a mí para que la usemos. Yo no tengo que orar para ver qué pantalón me voy a poner mañana. Yo oro si voy a cambiar de trabajo porque creo que es una decisión importante y significativa. Porque yo no creo que nada más yo ganar dinero. Yo creo que Dios tiene un plan conmigo donde me tiene y yo tengo que orar. Yo oro obviamente con quién me voy a casar porque yo quiero casarme con una mujer que agrade a Dios. Y quiero vivir una vida que le agrade al Señor. O sea, oramos y confiamos en Él, pero hay cosas que el Señor no la va a dejar para que tomemos nosotros la decisión. Salmo 32, 8, Dios promete y dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Y ahora te dice, no seas como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Oye, el Señor promete que si lo buscamos a Él, Él nos va a hacer entender y nos va a guiar, hermano. Nuevamente, quizás yo no lo voy a escuchar hablándome. Señor, nunca me hablaste, pero tú te pasas el tiempo y te das cuenta. Oye, pero el Señor estuvo ahí todo el tiempo. Me guió por el camino. Yo le oré que me guiara sobre ese trabajo, no me dio respuesta y mira, se cerró la puerta. Pablo mismo habla de que él tenía planes, su deseo, ir a cierto lugar a predicar. Oye, ¿qué deseo más bueno tú no quieres que eso? Ir a predicar como misionero. Y el Señor cerrarle la puerta. Dice, no es para allá que tú vas, ¿no? Entonces, hermano, confiemos en el Señor porque Él promete que Él nos va a hacer saber el camino que debemos andar. Ahora, si tú y yo andamos en la carne, no esperemos que nos va a guiar, porque vamos a estar confusos. O sea, es hacer esa inversión nuevamente en andar en el Espíritu y conocer más al Señor. Bernard Baruch dijo una vez, todos los fracasos que he conocido, todos los errores que he cometido, toda la locura que he presenciado en la vida pública y privada han sido consecuencia de acciones sin pensar. Gente que no se sentó y pensó. Ese es otro, hermano. A veces tenemos una presión. No, que me están presionando, que tengo que tomar una decisión. Espérate. O sea, yo soy uno que no creo en cosas apresuradas. Y quizás por eso he perdido algunos negocios. Perfecto. Pero las cosas de prisa a veces son un problema. Es bueno pensar y orar y que el Señor nos guíe. Quinta esfera de la vida cristiana que no podría existir sin el uso adecuado de la mente. La evangelización. Hechos 17, 2 al 3, dice, Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Fíjate cómo él estaba predicando. No era hablando de su experiencia personal, de que yo sentía. Dice que por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos. Y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. ¿Qué predicaba Pablo? Las Escrituras. Y yo sé, hermanos, ¿verdad? Hay un testimonio en nuestra vida de cambio y podemos usarlo para predicar. Pero como hemos hablado, los testimonios es algo relativo. Porque yo he conocido personas, he visto personas que son ateas o que siguen una secta y después decir mi vida cambió. ¿Cómo tú discutes eso? Pero la Escritura es lo que nosotros tenemos que exponer. Y dice, ¿verdad?, que muchas personas se unieron a Pablo porque creyeron el mensaje que Pablo estuvo discutiendo con ellos. No fue un encuentro emocional, no fue que él se paró y tocó una guitarra y comenzaron a llorar a la gente y caía de rodillas. Fue algo consciente. O sea, por eso la Biblia está hablando en un momento que como estamos hablando en lengua, si alguien habla en lengua y no hay quien interprete, mejor que se calle, porque hay un tema del uso de la mente. Para Dios eso es importante, de que Dios sepamos qué creemos y por qué lo creemos. En otro pasaje, en Hechos 19, dice, Pablo entró a la sinagoga y por 3 meses
continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino entre la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años. 2 años. Piensa por un momento, 2 años, 6 veces a la semana. Creo que eran como, estamos estimando, especulando, pero 6 días de trabajo a la semana, por lo menos 6 horas diarias. De manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Nuevamente, esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor. ¿Cómo es posible que todo el mundo? O sea, él estaba en un lugar público, discutiendo continuamente, todos los días, por 2 años, que aún el que venía de paseo lo tenía que haber escuchado. ¿Y quién es este tipo que está ahí todavía hablando? Romanos 10 dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. La manera que una persona es salva es cuando nosotros predicamos la palabra del Señor. Él la escucha y él la cree. Mi testimonio puede ser bueno, muy bonito y muy milagroso. Pero si la palabra de Dios no está ahí, él no se va a convertir a lo que la palabra de Dios revela, que es nuestro Señor. John Stott dice, oro fervientemente que Dios levante hoy día una nueva generación de apologistas cristianos o comunicadores cristianos que combinen una lealtad absoluta al evangelio bíblico y una inquebrantable confianza en el poder del Espíritu Santo, con una comprensión profunda y sensible de las alternativas contemporáneas al evangelio, que relacionen lo uno con lo otro con frescura, sagacidad, autoridad y relevancia, y que usen sus mentes para alcanzar otras mentes para Cristo. Hay personas que pueden decir, bueno, lo que pasa es que si nos metemos en ese tema intelectual, oye, yo uso mi mente, predico con mi mente a otra mente, pero mi confianza no está en el intelecto, está en el Espíritu Santo de Dios, que es el que puede convertir el corazón. Tú y yo podemos convertirnos en el mejor apologista de este país y tener todas las respuestas a las mayores preguntas, a las preguntas más difíciles. Pero si el Espíritu Santo no toca el corazón de esa persona, no hay forma. Entonces, tenemos que alimentar nuestra mente, trabajar en ella y depender en la obra del Espíritu Santo. Pero me gusta como él dice que esa persona, cuando vayamos a predicar, que tenga una comprensión profunda y sensible de la alternativa contemporánea al evangelio. Yo tengo que conocer lo que está pasando en el mundo. Mencionábamos el ejemplo la semana pasada, nuevamente no recuerdo quién fue que lo dijo, que él predicaba con la Biblia en una mano y el periódico en otra. Él sabía lo que estaba pasando en el mundo. A mí particularmente, no digo que necesariamente es bueno, a mí particularmente me gusta el momento de escuchar música secular. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que él está cantando? Y yo responder en mi mente cuál es la respuesta del evangelio. Porque me voy a encontrar con jóvenes y personas que ese es el mensaje que están escuchando y ese mensaje que creen y yo quiero poder conectar con ellos. Y decirles, mira, es que la Biblia dice esto. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que aplicar nuestra mente, pero tenemos que ser sensibles. Con esto no estoy diciendo que bajemos el evangelio y lo diluvamos, sino sensible de yo saber mostrar las comparaciones que hay, la verdad que hay para el mundo que está ciego. Y por último, la sexta esfera de la vida cristiana que no podría existir sin el uso adecuado de la mente es el ministerio cristiano. Hechos 20, 28 dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. Aquí está Pablo, ¿verdad? Hablándole, creo que eso no era Hechos, ahí me equivoqué. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sí, el pasaje es Hecho. O sea, Pablo le está hablando a obispos y le está diciendo que tengan cuidado de su congregación. El ministerio cristiano, y aquí estamos enfocándonos mal al llamado de pastores y líderes en la iglesia, es el de poder enseñar la palabra de Dios de manera adecuada a su congregación. Hay iglesias, ¿verdad?, que la decisión de tomar qué texto predicar a veces depende solamente de lo que la persona siente. Y eso es peligroso porque cada quien que ha predicado sabe que tenemos nuestros temas favoritos. Pero una iglesia saludable trata de predicar toda la Biblia a su congregación, aún los pasajes difíciles, los que son complejos de entender, porque la idea es que todo el consejo de Dios llegue a la congregación. Pedro dice en 1 Pedro, cuiden del rebaño que Dios le ha encomendado. Y hablamos la semana pasada de un joven que decía que quería ser pastor. Si tú sientes que tiene un llamado a pastor, que liderar una iglesia, ten esto en mente. Es una responsabilidad de cuidar el rebaño de Dios. Entonces nadie puede decir, no, porque mi iglesia, esta es mi iglesia. No, todos somos siervos. Y los pastores son siervos en su iglesia para cuidar el rebaño del Señor. Y Colosenses 1:28 dice Pablo, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría,
a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Ese es el objetivo de la enseñanza cristiana. Que nosotros podamos llegar a la estatura del Señor Jesucristo. Donald Barnhouse, creo que él fue un obispo, escritor de libros, creo que fue alguien prominente en la radio cristiana. Él decía, si solo tuviera 3 años para servir al Señor, 2 de ellos los pasaría estudiando y preparándome. La verdad que nuevamente muchos de nosotros minimizamos el uso de la mente. Pensamos que lo importante es hacer, hay tanta necesidad, sí, pero si yo no tengo el conocimiento adecuado, ¿cómo puedo ayudar? Si mi conocimiento es limitado, yo podré ayudar hasta cierto punto, pero va a haber más hambre en esa persona del Señor, que yo no lo voy a poder ayudar si no me sigo entrenando y preparando. Entonces, si tú quieres servir al Señor, si tú quieres compartir el Evangelio, que debe ser un deseo de todos los que estamos aquí, nuevamente no tiene que ser en un púlpito, debemos seguir preparando nuestra mente para poder dar respuestas a las personas alrededor de nosotros. Entonces, por último, conclusión. La intención de Dios nunca es que el conocimiento sea un fin en sí mismo, sino siempre un medio para otro fin. Yo no leo porque yo quiero mostrarle a otro cuánto yo sé. Yo no leo porque que tú sabes que no. Yo no debería ni siquiera leer para yo prepararme. Claro, yo por ejemplo para esto tuve que prepararme. Pero yo debo leer para mí, para mi alma, para conocer a mi Señor. Yo debo sacar tiempo para mí. Yo debo dejar de estarme comparando. Es que fulano sabe tanto. Yo quiero leer para aprender como él. No se trata de eso. Es que yo tengo que leer para mí, para poder ayudar a otros. El fin no es tener conocimiento por tenerlo, sino servir con él al Señor. El conocimiento conlleva la solemne responsabilidad de actuar en base al conocimiento que tenemos. Traducir ese conocimiento en un comportamiento adecuado. Si yo tengo mucho conocimiento, hermano, y yo no cambio, entonces hay un problema. Porque ese conocimiento que yo tomo y que capto y que viene a mi mente debe traducirse en un cambio en mi propia vida. Y a veces va a llevar que hermanos en Cristo me acompañen y me ayuden, como hablábamos la semana pasada, la importancia de ser parte de una iglesia local. Pero mi conocimiento tiene que llevarme a cambiar. El conocimiento de Dios debe conducirme a la adoración. Romanos 11:33, profundidad de las riquezas y la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Cantábamos ahorita la majestuosidad del Señor. Eso tiene que llevarme a mí a adorar al Señor. Cuando yo veo qué grande es su mente, qué amoroso, qué Dios más grande, sorprendente. Este Señor decía, debemos cuidarnos por igual de una teología carente de devoción como de una devoción carente de teología. O sea, yo no puedo estar en una teología aprendiendo y que la academia, que el seminario, y que pasé el examen y nada de eso produce una devoción, una cercanía, un amor por las cosas del Señor. Pero tampoco puedo tener una devoción carente de teología. Entonces aquellos hermanos que quizá critican, no, que los otros, los estudiosos, oye, si tú no conoces al Señor más, tú no vas a poder tener una mejor devoción con el Señor. Porque mientras más tú y yo lo conozcamos, más podremos conocerle y andar con Él de una manera más confiable hacia Él, porque sabemos quién Él es y su promesa. Segundo, el conocimiento de Dios debe llevarme a la fe. Salmos 9:10 dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te busquen. ¿Quiénes pondrán su confianza en Dios? Los que conocen su nombre, aquellos que han visto quién es Él. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. El conocimiento de Dios debe llevarme a la santidad. Santiago 1, 22-24 dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Yo lo sé, hermanos, tropezamos en el camino. Yo lo sé, tú dirás, oye, yo lo sé, como quiera fracaso, sí. Pero tú y yo estamos llamados a obedecer, a pedirle al Señor que nos ayude, a no mirarnos en el espejo. Estudiar la palabra de Dios es como mirarse en el espejo. Tú te miras en el espejo, ustedes se miraron en el espejo antes de venir aquí, supongo. Yo me miro en el espejo, pero si yo me veo todo despeinado y todo desarreglado y salgo por ahí, obviamente de nada me sirvió el espejo. Entonces, es lo mismo si yo estudio la palabra de Dios y me veo en ella y no cambio. Sí, yo estoy ignorando, no estoy haciendo nada con ello. No es fácil, pidámosle al Señor que nos ayude. Y por último, el conocimiento debe conducirme al amor.
1 Corintios 8:1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No se trata al final de cuánto yo sé, sino de cuánto yo amo. Pero yo necesito conocer. O sea, este es el mismo versículo que gente excusa para decir, no, que yo no tengo que estudiar. Porque es que el mucho amor, el mucho estudio envanece. Eso no es excusa. Porque estamos llamados a conocer a nuestro Señor. Pero el amor edifica. Ese conocimiento es para edificarnos mutuamente. Y Pablo dice en 1 Corintios 13:2, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y tuviera toda la fe como para trasladar una montaña, pero no tengo amor, nada soy. Yo podré ser el mejor predicador del mundo. O sea, yo predico de una manera excepcional, que los mejores críticos puedan decir en clase homilética, mira, lo cumplió todo. Quizás yo pueda ser un autor tremendo, o quizás tú puedas ser tremenda artista, lo que tú quieras. Pero si no tienes amor, no tienes nada. Al final es el llamado, conocer a Dios y poder mostrar el amor de Dios a los demás. Entonces John Stott termina diciendo, el conocimiento es indispensable para la vida y el servicio cristiano. Si no utilizamos la mente que Dios nos ha dado, nos condenamos a la superficialidad espiritual y nos apartamos de muchas de las riquezas de la gracia de Dios. Al mismo tiempo, el conocimiento se nos da para que lo utilicemos, para llevarnos hacia una adoración más elevada a Dios, a una fe mayor, a una santidad más profunda y a un mejor servicio. Lo que necesitamos entonces no es menos conocimiento, sino más conocimiento siempre que actuemos sobre él. Es un último consejo, hermanos. ¿Cómo empiezo? Leyendo. Y creo que siempre lo he dicho el ejemplo, porque yo no era alguien que leía como hasta los 27 años de edad. Y empecé de chin en chin. O sea, mi meta siempre ha sido, yo voy a leer 15 minutos. Yo voy a leer 15 minutos hoy. Empieza de 15 minutos. Agarra un tema que te llame. Un tema que te expliquen de la palabra de Dios. Vea la palabra de Dios misma. Pero tú y yo tenemos que hacer. No va a ser, ¿verdad?, algo que nuestra carne va a necesariamente apreciar. No sé si a ti te ha pasado que tú no tienes sueño, pero que tú agarras la Biblia, déjame leer. Lo mismo que hablábamos la semana pasada. Yo los sábados a las 7 de la mañana me suena el reloj y me levanto con mucha energía. El domingo me suena a las 7 y digo, oye, ¿por qué no puedo dormir más? Entonces, tenemos una guerra dentro de nosotros. Pero ¿cómo empiezo a renovar mi mente? ¿Cómo empiezo a conocer más? No es una competencia, no es un concurso. No es que yo vaya, Pablo, ¿qué libro tú estás leyendo? ¿Cuántos libros estás leyendo? Para yo tratar de leer la misma cantidad. Saca 15 minutos diarios. Alimenta tu mente de la palabra del Señor. Todo el mundo tiene tiempo para leer. Saque tiempo. No seguimos excusa de que, oye, que yo no puedo, Pedro. Ya yo me la sé esa excusa porque yo la viví. Levántese un chisme temprano, acuérdese un chisme tarde. Esa serie no la vea hoy. Entonces, hermano, el llamado es a usar nuestra mente. Particularmente yo estoy preocupado, y parte de la razón de la serie es respuesta a una pregunta honesta, es que yo pienso que el cristianismo, estoy convencido, tiene respuestas a todas nuestras preguntas. El tema es que no estamos usando nuestra mente para estudiarlas y traer respuestas. Si alguien viene a mí con una pregunta, yo me la guardo en el bolsillo y no me dedico tiempo para estudiarla y buscarla. Entonces tenemos que prepararnos, no solo para poder hacer evangelismo y apologética, sino porque yo quiero conocer más a mi Señor. Y déjeme decirle algo a los hombres que están aquí, que se quieren casar, espero que sean todos. Su esposa necesita un líder espiritual. Es un líder espiritual, no un hombre necesariamente que provea, que traiga dinero y comida a la casa. Quieren un líder espiritual. Y estamos llamados a hacer nuestro esfuerzo para eso. Y no dejo a la chica afuera, chicas, ustedes, o sea, su esposo necesitan mujeres de Dios, mujeres piadosas, que lo amen y lo lleven cada vez más al Señor.